porque ya nos acompaña el doctor Eduardo Ortega, investigador clínico, y vamos a estar hablando sobre la llegada de Omicron a nuestro país. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, gracias por la invitación, un placer. Doctor, vemos cómo se van incrementando los casos a diario y muchos se preguntan, ¿se debe esto a causa de la presencia Omicron o es que Delta está atacando con mayor fuerza? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿A qué se debe este incremento de los casos? Yo creo que todavía Delta es nuestro problema más importante. Todavía representaba hasta el último reporte del Gorgas 99% de las variantes que circulan. Creo que es una combinación de hechos. Por un lado, nosotros comenzamos a vacunar en enero de este año, masivamente en julio. Y si nosotros comenzamos a contar de julio a la fecha, son 6 meses, y sabemos que la vacuna comienza a perder la habilidad para protegernos de COVID sintomático, o sea, de la infección. Delta incrementa, la respuesta de la vacuna disminuye, tenemos un número importante de personas que no se han puesto la segunda dosis, 330 y tantos mil panameños no se han puesto la segunda dosis, y en población total vacunada del país, 63% tienen 2 dosis de la vacuna. Tenemos un grupo importante de personas que no han recibido ninguna dosis y el virus que va evolucionando. Este es un proceso evolutivo en el que el virus va cambiando dentro de nuestro cuerpo para adaptarse y lograr obtener variantes más eficientes. Sin embargo, Omicron, que ya lo detectamos y que tenemos ya un número importante de casos, hay más de 15 casos en investigación en el momento actual en diferentes partes del país y pensábamos que era lo que iba a suceder. Si recuerdan ustedes, cuando la pandemia inicia en marzo del 20 en nuestro país, hubo múltiples sembradíos de COVID en el país. Un caso venía de China, un caso venía de Europa, o dos o tres casos venían de Estados Unidos. Así que lo mismo que va a suceder, esta es aún más eficiente, así que debemos de tener transmisión comunitaria más intensa de lo que realmente hemos detectado, pero nosotros no secuenciamos todos los virus que se aíslan, por lo tanto vamos a demorar un poco en detectar cómo Omicron va entrando al país. Doctor, con nosotros el ingeniero Blandón. Ingeniero, buen día. Buenos días, doctor. Un placer compartir con usted en la mañana de hoy. Un par de preguntas, si me lo permite. Una cosa importante para nuestra audiencia es entender la dinámica del virus actual. La dinámica pasada es estadística, que nos sirve para otras cosas, pero es entender cómo él va evolucionando cada 15 días. Y esa es la dinámica que a nosotros nos interesa. Al mirar las gráficas que le presentamos a la audiencia hoy, doctor, usted notará que en los últimos 15 días ha habido un incremento de la positividad diaria. Lo que nos está diciendo que el virus, al pasar por encima de 5, el virus está tomando control de algunas áreas. Es una cosa que nos debe llamar la atención. 2, al mirar los niveles de casos activos, también nos demuestra un nivel de incremento. Ahora mi pregunta 1 es, de acuerdo a su experiencia de la dinámica de este virus, ¿cuál es su predicción de aquí a fin de año? ¿Qué nos espera y cómo va a arrancar el 2022 de acuerdo a sus proyecciones? Ingeniero, muchas gracias por sus preguntas y comentarios, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a lo largo de los últimos meses a darle seguimiento a una serie de indicadores que usted menciona correctamente. Uno es número de casos, está incrementando. 2, número de casos activos, está incrementando. 3, porcentaje de pruebas positivas en las personas que se van a hacer análisis, está incrementando. 4, el RT, que es la habilidad del virus de transmitirse de un infectado a una persona no infectada, está incrementándose también. A la velocidad que nosotros vamos, con la llegada de Omicron al país, yo diría que es cuestión de semanas a que Omicron domine a la variante Delta. Lo ha hecho en todos los lugares donde coexisten, y lo vemos en Estados Unidos, que en cuestión de 2 semanas 70% de los casos nuevos eran Omicron, y vemos Sudáfrica más del 90%.
Yo diría que en Panamá, una vez que se confirme la transmisión comunitaria de Omicron, nosotros en cuestión de 2 a 4 semanas vamos a tener un número muy importante de casos. ¿Qué es lo primero que vamos a notar, ingeniero? Un número grande de personas positivas, un número grande de personas buscando atención médica a los cuartos de urgencia, y como es un virus que se transmite 3 a 5 veces más eficiente que Delta, que ya era más eficiente que la variante original, vamos a tener hospitalizaciones. Por lo tanto, los indicadores tenemos que ahora moverlos un poco hacia otros, yo diría, más predictivos de que nos vamos a ver en problemas graves. Esa es hospitalización. Yo diría que tenemos que ver el número de camas que tenemos y cómo la hospitalización va evolucionando. Y el otro es la admisión a terapia intensiva. Porque si solo vemos el número de casos, vamos a tener muchísimos casos, más de lo que hemos tenido. Es posible que la cuarta ola puede llegar a niveles más altos que la segunda, que fue la ola más grande que hemos tenido en el país, por la habilidad de Omicron de transmitirse. Así que yo diría, se confirma la transmisión comunitaria en las próximas 1 o 2 semanas, y es cuestión de 2 semanas más a 4 semanas más. Estamos a finales de diciembre, yo diría finales de enero, nosotros pudiéramos tener un número muy, muy grande de casos que puede colapsar el sistema por la búsqueda de atención médica, pero lo importante aquí es ver la hospitalización ahora. Podemos predecir, recordemos que la hospitalización va retrasada. Lo primero que usted ve es positividad, casos, visitas al cuarto de urgencia. Después usted va a ver con un atraso de 2 semanas hospitalización. Después va a haber un atraso de varias semanas también terapias intensivas y finalmente los fallecimientos. Por eso es que es difícil predecir. Aún en Inglaterra, Estados Unidos y Norteamérica han tenido casos que nunca habían tenido antes por día. Todavía decir que es mucho más leve. Veamos el número de hospitalizaciones y fallecimientos, que es lo que creo que va a definir cómo nos va con este virus. Casos vamos a tener muchos, pero lo importante es, se van a hospitalizar, van a fallecer, van a ir a terapia intensiva. Creo que esos son como los 3 indicadores, parámetros que nosotros ahora vamos a tener que estimar cómo nos va a ir con esta variante Omicron. Doctor, déjeme hacerle una pregunta que para mí es clave en estas nuevas dinámicas que estamos enfrentando, pero le hago 2 comentarios antes de hacerle la pregunta. Omicron se ha convertido en la variable más importante en los Estados Unidos, se ha incrementado el número de hospitalizaciones en casi 13% diariamente, y ha aumentado la mortalidad, porque al aumentar la cantidad de gente en hospitales disminuye la capacidad de atención, y ahí tenemos un problema. 2. Una cosa que he visto en la literatura científica, no en las redes, es que las vacunas siguen siendo un elemento importantísimo en disminuir con Omicron y con todas las demás variables el número de hospitalizaciones, el número de muertos. ¿Usted coincide con ese planteamiento? ¿Y por qué nosotros no le estamos informando a Panamá ahora de esto que usted nos está diciendo? Porque yo creo que el Ministerio de Salud, con ustedes, debe dar la voz de alerta al país, más de alerta, de comunicación, porque ustedes son la voz científica, independientemente de que hay gente que tenga otra opinión, pero necesitamos más información para la opinión pública, porque la gente piensa que esto ya se acabó. Esto no se ha acabado, ¿o no es así? Absolutamente, ingeniero. De hecho, a ver, tenemos la posición pesimista de que todo se va a colapsar, tenemos la posición optimista de que esto es un resfriado. La verdad está en el medio. La vacuna funciona, la vacuna nos protege. Sabemos que la variante escapa a la infección y que vamos a tener mucho COVID positivo. De hecho, sabemos, ingeniero, que 2 dosis de la vacuna, 10 semanas después de haberla completado, tiene una eficacia de solamente de 35% contra el COVID sintomático. Esto es cualquier tipo de COVID. El refuerzo te ayuda significativamente y eso aumenta por arriba del 75% para las formas leves a moderadas de COVID-19. Esperamos que la vacuna proteja significativamente más para las formas graves, pero como yo mencionaba, las formas graves van un poco retrasadas y eso tiene que irse confirmando. Hoy hay datos por lo menos de 3 grupos serios: Escocia, Sudáfrica, Reino Unido,
que nos hablan de que la vacuna funciona, la vacuna es eficaz, el booster es necesario, el refuerzo es necesario. Y nosotros en Panamá hoy teníamos, la última vez que vimos la cifra, 250,000 refuerzos. Hoy veo las filas largas de personas que se quieren ir a vacunar. Eso es una excelente noticia para nosotros. Recuerden que esta vacuna, si ya tienes una dosis, demora una semana en comenzar a reforzar y a reconstituir tu defensa contra COVID-19. Si nunca te vacunaste, demora por lo menos 2 semanas. Así que si nunca comenzaste, comienza ahora. Si se te pasó la segunda, póntela. El intervalo no importa en este momento porque tu sistema inmune va a recordar que te pusiste una dosis. Y si ya tienes por lo menos 3 meses de la segunda dosis, ve a buscar el refuerzo. La vacuna protege, va a disminuir la posibilidad de que tengas un COVID grave y que no vayas al hospital. Lo que queremos es evitar la hospitalización y la muerte. Y tenemos niños no vacunados. En este país no hemos comenzado a vacunar por abajo de 11 años de edad. Y de los entre 12 y 16 tenemos 65% de adolescentes vacunados en ese grupo de edad. Nos hace falta todavía 35% entre 12 y 16 y no hemos comenzado entre 5 y 11. Esperamos comenzar a principios del año a vacunar ese grupo de edad. La vacuna funciona, no hay duda que funciona. No pensemos que este es un simple resfriado, porque esa persona que piensa que es un simple resfriado y va a trabajar y no usa adecuadamente su máscara, infecta a otras personas, infecta a personas no vacunadas. Y hay una serie de factores ingenieros que nos están ayudando. Por un lado, las personas que se recuperan, las personas vacunadas, nuestra respuesta inmune celular, lo que conocemos como linfocitos T, que son unas células particulares que tenemos en nuestro cuerpo que destruyen a las células infectadas, nos están protegiendo de que desarrollemos COVID grave con Omicron. La vacuna funciona, vayan a vacunarse, no demoren la decisión, si no vamos a tener una ola que puede llegar a colapsar el sistema de salud y vamos a tener que introducir algún tipo de medida para intentar interrumpir la transmisión comunitaria. Doctor Eduardo, hablando ahora sobre la población no vacunada, que son los menores de 5 años en adelante, ¿cómo se visualiza el inicio del año escolar para el próximo año de manera presencial ante la presencia de Omicron? Hay una combinación de factores que nos ayudan a ir en la dirección de la apertura escolar que es necesaria y obligatoria. Tenemos que abrir las escuelas. En las escuelas, todas las posibilidades en cuanto a estrategia de vacunación están siendo discutidas. Por un lado, hoy ya tenemos más de 100 sitios a lo largo del país. Estamos vacunando en policlínicas, centros de salud, estamos vacunando en puntos fijos. Eso va a continuar. Y en el caso de las escuelas, vacunar a nivel de las escuelas, lo estábamos haciendo antes de que terminara el año escolar. Vamos a reiniciar esa vacunación a nivel de las escuelas. La vacunación es clave. Si usted me pregunta a mí en términos de prioridades, cuáles son las prioridades más importantes para abrir las escuelas, si queremos tener 100% presencialidad, si queremos tener las escuelas con una asistencia completa de nuestros niños en las diferentes escuelas, yo diría vacunación número 1, ventilación cruzada adecuada número 2, mascarilla número 3, distanciamiento de por lo menos 1 metro. Si no podemos garantizar lavado de manos, sería el otro, que es muy importante, agua y jabón, y hay otras medidas, mantener a los niños en grupos que podamos identificar adecuadamente en caso de que tengamos un caso. Trazabilidad. Yo creo que nosotros debemos de tener la habilidad de utilizar métodos de diagnóstico rápido en las escuelas para poder detectar un caso positivo. El PCR no es una prueba adecuada para hacer trazabilidad en escuelas porque el resultado demora 48 horas en llegar. Eso no me sirve a mí para poder hacer una intervención rápida en una escuela. Yo necesito un método que, aunque tenga menos sensibilidad que el PCR, si yo lo repito, esa sensibilidad aumenta y por eso necesitamos una prueba de antígeno. Una prueba que en 5 minutos a 30 minutos
yo pueda repetir, que sea barata, que sea económica, y yo pueda repetirlo múltiples veces en las escuelas y para hacer una trazabilidad adecuada. De todos estos, si yo tengo que comprometer una para mantener las escuelas abiertas, es el distanciamiento. Si yo no puedo garantizar 1 metro, por lo menos las escuelas tienen que abrirse con el resto. Esto trabaja de una manera conjunta, es como la teoría del queso suizo. Tienes múltiples capas y aunque el queso tenga huecos, con las múltiples capas que tú tienes, tú incrementas la habilidad de ese queso suizo de prevenir que pase a través de las diferentes capas con huecos. Esto trabaja en conjunto, no hay el distanciamiento, si hay que sacrificarlo para abrir las escuelas, hay que hacerlo. Todos los aspectos cognitivos, mentales, físicos, alimentarios, asociados con las escuelas, son una prioridad en este país. Doctor Eduardo, aprovecho para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas felicidades en medio de esta situación también en la que nos encontramos. Es un mal día para cumplir años. El 26 de diciembre no se lo recomiendo a nadie. Te toca el regalo del 25 y se considera cumplido el regalo de cumpleaños. Pero sí, feliz. Creo que yo miro el 22 con mucho optimismo. Sí. Creo que va a empeorar antes de mejorar y creo que va a empeorar antes de mejorar porque Omicron va a ser una prueba muy grande para nuestro país. Vemos cómo nuestros jóvenes y adultos no han seguido durante estas fiestas de Navidad las indicaciones. Creo que es importante que nosotros fortalezcamos de alguna manera la necesidad de que las personas tengan un código QR, que las personas estén vacunadas. Nosotros hemos tenido ejemplos clásicos. Los juegos de fútbol son un ejemplo en este país de que la mascarilla funciona y de que estar vacunado funciona. Hemos tenido 3 juegos en un estadio abarrotado y no tuvimos un rebrote, no tuvimos un incremento de casos. Eso es un ejemplo clásico de que la vacuna funciona y que la mascarilla funciona. Ahí no pudimos tener el distanciamiento, pero nosotros debemos de fortalecer, robustecer, y aquel que no cumpla, entonces hay que ejercer el peso que la ley y los decretos indican. El que abre y no cumple con los requisitos, entonces es responsable ante la sociedad panameña, porque está favoreciendo la transmisión de este virus. Rápidamente, doctor, 2 preguntas para nuestra audiencia. ¿Tenemos vacunas para irnos a vacunar? 2, y tendremos la prueba de antígeno para hacerlo a los niños cuando se dé la reapertura escolar. Tenemos 2 millones de dosis de vacuna en Panamá hoy. Las vacunas para niños están llegando a principios del próximo año. En el primer trimestre vamos a vacunar a nuestros 512,000 niños entre 5 y 11 años de edad para protegerlos. Sí, hemos conversado y hoy todos los lunes tenemos reuniones con el señor presidente para discutir estos temas y ya se ha discutido el tema de tener la prueba de antígeno disponible en un mayor número. De nuevo, la sensibilidad de 90 a 95, uno la puede mejorar con una prueba que tenga una sensibilidad menor si la repite. Una sensibilidad de 80%, si yo la hago 2 veces. Creo que hay un ejemplo por ahí de una persona que se la hizo 2 veces y fue negativa y la tercera fue positiva. Bueno, hay que repetírsela. Si tiene síntomas es más probable que sea positiva. Si no tiene síntomas y fuiste en un contacto, entonces hay que repetirla. Omicron se incuba más, el periodo de incubación es más corto. La variante original era 5 días. Sabemos que Omicron es de 2 a 3 días. Sabemos que se duplica cada 1.5 o cada 2 días. Sabemos muchas cosas de Omicron. La ciencia nos ha ayudado muchísimo a entender este virus. Se transmite más rápido, se multiplica más, no llega al pulmón aparentemente, se queda en el tracto respiratorio superior, por eso es que causa menos necesidad de utilizar oxígeno y menos hospitalización, evade la vacuna de alguna manera, pero la dosis de refuerzo nos ayuda a proteger y produce un síndrome que parece ser menos severo que la variante original, pero vamos a tener muchos más casos. Entonces se van a multiplicar los casos con Omicron. Y ahora que menciona eso, doctor, ¿se podría disminuir el periodo de cuarentena aquellos que están recuperándose en casa, que es algo que se está discutiendo también a nivel internacional? Excelente pregunta. Yo creo que nosotros a estas alturas no podemos mandar a una persona 14 días a su casa porque fue contacto de un positivo
o porque tuvo COVID-19. Nosotros tenemos que acortar ese periodo de cuarentena. A ver, una matemática simple. Si tengo 500 casos diarios y le pongo 3 contactos promedios a esos casos diarios, estoy mandando los 500 a aislamiento y 1.500 a cuarentena, 2.000 diarios. Si eso lo multiplico por 10 días, 20.000 personas cada 10 días en cuarentenas de 14 días, eso no es adecuado. Yo creo que nosotros debemos reducir ese periodo de aislamiento y cuarentena significativamente. El aislamiento en Estados Unidos, la recomendación es 10 días sin prueba, máximo 10 días, y si no tienes para los contactos, 5 días y prueba, y si la prueba es negativa, regresas a trabajar. A los 7 días tú deberías estar regresando a trabajar, y eso va a permitir que la economía se reactive. ¿Qué país puede tener, y ahora con Omicron peor? O sea, de hecho en Estados Unidos ahora los vacunados, personal de salud vacunado no se aísla. Si ha estado en contacto con una persona que es positiva. Entonces creo que es un tema que tenemos que reevaluar, y yo personalmente soy de la idea que debemos significativamente reducir tanto el aislamiento, 10 días, como la cuarentena, 5 a 7 días máximo. Es una reducción del 50% para un número muy importante de panameños que de otra manera se van a la casa y que no quieren perder el día de trabajo, y entonces se van a trabajar aunque son positivos o se van a trabajar aunque son contactos. Y si nosotros reducimos ese periodo, las personas se van a sentir, creo que, más inclinados a hacerse la prueba y reportar que han sido contacto de un caso positivo. Doctor, ahora, una nueva dosis de refuerzo, es decir, una cuarta dosis, todavía no se ha analizado para nuestro país una vez culminen ese periodo de 3 meses, sabiendo que hay personas que ya esperaron 6 meses para aplicarse esa dosis de refuerzo. Una cuarta dosis para la población en general no es hoy viable, no se recomienda. Recordemos que nosotros tenemos una cuarta dosis para las personas inmunocomprometidas, sí. Cáncer, trasplante, personas que viven con algún tipo de enfermedad y reciben tratamientos inmunosupresores. A esas personas les recomendamos que se pusieran 2 dosis con 4 semanas de separación, una tercera dosis a los 2 meses de haber completado la segunda. Esas personas tienen que ponerse a los 3 meses la cuarta dosis. ¿Cuántos panameños tenemos en ese grupo? Hay 10.000 panameños, aproximadamente entre 7.000 y 10.000 panameños en ese grupo específico de personas que van a recibir 4 dosis. El resto no hay una recomendación. De hecho, Israel lo estuvo considerando, y ahora lo que sabemos de Israel es que han decidido pausarlo y no lo van a implementar, por lo que sabemos, en las últimas 24 horas. No, yo diría no. Omicron parece ser menos severo. De hecho, Sudáfrica, una cosa interesante con Omicron, la velocidad de infección es tan alta que parece que se extingue porque infecta a un número de personas tan grande que rápidamente comienza a disminuir los casos. Así que yo diría, va a dominar en Panamá en 4 a 6 semanas de que nosotros lo detectemos como transmisión comunitaria, que ya se esté activamente transmitiendo en el país. Y yo diría que es un virus que, si se replica lo de Sudáfrica, aquí tú tendrías un pico rápidamente y nosotros pudiéramos estar fuera de Omicron si nos vacunamos y hacemos lo que tenemos que hacer, no sé, para finales del primer trimestre de este año. Listo, doctor Eduardo Ortega, gracias por estar con nosotros y que siga disfrutando de ese cumpleaños y que pase un feliz año, doctor Ortega. Muchas gracias. En familia y en burbuja familiar. Así es, para seguir con nuestra vida cotidiana y salir rápido de este virus.